Dadas las limitaciones de tiempo, solo me queda hacer algunos comentarios muy rápidos de unos tópicos escogidos de un tema que es muy amplio, siempre de palpitante actividad y que tantos interrogantes genera en la gran población de pacientes que lo sufren y en los médicos que lo tenemos como un reto diario en nuestra consulta también. Bueno, la siguiente. No me voy a detener en esto porque ya pues el doctor que me acabó de anteceder hizo una ampliación del tema. Solo me gustaría decirles que los criterios de Roma 3 son de difícil aplicación pues en la práctica clínica. Estos criterios son más aplicados pues para trabajos de investigación y en la actualidad pues la FDA los tiene en su manera de hacer que los investigadores los lleven a cabo. Sin embargo, en la práctica clínica, vuelvo y repito, es muy difícil pues hacer una clasificación con el paciente. Me gusta más esta definición que apareció en el 2002, que sigue teniendo validez, que dice que el síndrome de intestino irritable es un dolor o malestar abdominal que se produce en asociación con alteración de los hábitos intestinales durante un periodo de al menos 3 meses. Tampoco me voy a detener en esta diapositiva mucho rato. Vemos que el síndrome de intestino irritable con constipación se define como de posiciones duras según la escala de Bristol, mayor del 25% de las veces, y de posiciones disminuidas de consistencia en el menor 25% de las veces. Representa más o menos un poco más de la tercera parte de los casos de síndrome de intestino irritable y es más común en mujeres. En los niños parece que esta proporción a favor de las mujeres se cambia y son más los niños los que tienen este problema. En cuanto a lo que acabo de decirles, en este trabajo que se realizó, fue presentado en el 2002 y fue presentado en el 2003 con 40 y pico y mil de pacientes que fueron sometidos a un interrogatorio por vía telefónica con un formulario que tenía muchas preguntas, en la que inicialmente pues, se les aplicaron todos los criterios hasta Roma 2. Encontramos que este trabajo, más o menos los pacientes que tenían una predominancia de la constipación eran el 16% de todos. En cuanto a la prevalencia, se sabe que en países occidentales el síndrome de intestino irritable está más o menos entre el 3 al 32%. Muchos estudios lo han calculado entre un 5 a un 15%, dependiendo pues de la definición aplicada, ya sea Roma 1, 2 o 3. En Estados Unidos, en el año 2002, la prevalencia se encontró más o menos entre el 3 al 20%. La prevalencia disminuye con la edad, aunque uno puede tener pues, síndrome de intestino irritable hasta pues, avanzada edad, teniendo cuidado, como lo mencionó el doctor, en que estos pacientes de edad avanzada debe ser uno muy cuidadoso en hacer este diagnóstico sin haber descartado pues, patologías que pueden pertenecer a ese grupo pues, de personas. Una revisión sistemática de la Unión Europea con criterios de Roma 2 encontró que la prevalencia ya era más o menos del 4% y en Asia más o menos de 1 al 22%. Con criterios de Roma 2, la prevalencia en publicaciones más recientes está entre el 10 al 18% y en países occidentales, en países occidentales en Asia, más o menos entre el 1 al 9%. La incidencia en Estados Unidos de 196 por 100.000 personas al año y en Europa entre 200 a 300 personas por año.
Sin embargo, parece ser pues que esta incidencia es mucho mayor. Sin embargo, hay una sobreposición entre dos enfermedades que se encuentran en los criterios de Roma II, que son la constipación funcional y el síndrome de intestino irritable, que con predominio de constipación, que comparten entre ellos síntomas. Y vemos en este trabajo que realizó el doctor Wong como de 432 pacientes, 89.5 casos con síndrome de intestino irritable cumplían criterios para constipación funcional y 43.8 de casos de constipación funcional cumplían con criterios para síndrome de intestino irritable variedad de constipación. Además, a los 12 meses de seguimiento, 1 de 3 pacientes con constipación funcional evolucionaban a síndrome de intestino irritable y una variedad de constipación y una tercera parte de pacientes con el síndrome de intestino irritable cambiaron a constipación funcional. Al lado izquierdo de la diapositiva que tenemos al frente, observamos una figura en forma de triángulo en cuyos vértices se ubican los 3 grandes mecanismos fundamentales que explican hasta ahora la fisiopatología del síndrome del intestino irritable. Y en cada una de las líneas que forman la figura identificamos las numerosas estrategias que se han utilizado o se utilizan a la fecha para su tratamiento. Al lado derecho de la diapositiva, de acuerdo a los subtipos de síndrome de intestino irritable o la presencia de síntomas adicionales, se aprecian las estrategias de tratamiento en forma de primera y segunda línea y las nuevas terapias a futuro, que yo haré algunos comentarios al final de la charla. De ellas solo tomaré pues algunas para hacer unos comentarios debido a lo limitado del tiempo. Se ha hablado mucho del papel de la fibra y los laxantes en el tratamiento de esta patología en la parte de la constipación que tienen estos pacientes y son muchas las controversias que el tema genera. Se ha comparado la dieta de controles sanos con respecto a los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y se ha encontrado que ambos grupos consumen una cantidad de fibra muy semejante, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y los trabajos de investigación en esta materia han tenido bajo número de participantes, las cantidades de fibra, así como el tipo soluble, insoluble y otras no han sido a veces las recomendadas y la duración de seguimiento en el tiempo es más bien corto. El otro gran problema es que a veces la fibra puede acompañarse en el tratamiento de efectos adversos que pueden empeorar los síntomas que el paciente puede tener, como dolor, meteorismo o flatulencia o aún diarrea. Hagamos algunos comentarios acerca de una de las fibras. Se sabe que la hispágula la hemos utilizado los médicos durante mucho tiempo, pues, en el tratamiento del estreñimiento funcional y en el estreñimiento que acompaña a esta situación. Y como lo demuestra la diapositiva en la parte media, el número de pacientes son relativamente bajos y efectivamente se consigue, de acuerdo a lo que la FDA solicita, es aumentar el número de evacuaciones espontáneas, el número de evacuaciones espontáneas completas y parcialmente aliviar los otros síntomas del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, cuando se comparan los trabajos aisladamente, no se ve el impacto en el control de los demás síntomas de la enfermedad. Si tenemos el polietilenglicol y la repercusión de esta sustancia en el tratamiento del síndrome de intestino irritable variedad de constipación, su utilidad en cuanto a mejorar
esos criterios de las evacuaciones espontáneas y las evacuaciones espontáneas completas, se consigue un objetivo loable. Sin embargo, un estudio RCT controlado con placebo, 66-70 pacientes, 67 pacientes que tomaban 70 control, se encontró eficaz en el aumento de la frecuencia intestinal, pero no hubo ningún impacto positivo en cuanto a la severidad del dolor y los otros síntomas que referían los pacientes. Vamos a hablar de los medicamentos que están aprobados actualmente por la FDA para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, variedad con constipación. Y el primero que tenemos es el lubiprostone, que es un activador selectivo de los canales de cloro tipo 2 y el regulador transmembrana de la fibrosis quística de los canales del cloro. Por tal motivo ocasiona un movimiento pasivo celular de agua y de sodio. La distensión luminal aumentada por el incremento del líquido intestinal promueve la motilidad del tracto gastrointestinal con incremento del tránsito intestinal y colónico. Hay activación también directa de los receptores de prostaglandina en los músculos del estómago y del intestino, incrementando su motilidad. Está indicado solamente con aprobación de la FDA en constipación funcional en dosis de 24 microgramos 2 veces al día. Y en mujeres que tienen síndrome de intestino irritable en dosis de 8 microgramos 2 veces al día. Nosotros contamos con este medicamento desde hace más o menos unos 2 o 3 años en nuestro medio. El problema es que es un medicamento más o menos costoso, no está en el POS, entonces la dificultad pues, de los pacientes para conseguirlo. Efectos adversos, náuseas en el 8%, diarrea, distensión abdominal y es un medicamento que está en la categoría C para ser utilizado en el embarazo. Aquí hay pues un trabajo que se llevó a cabo por 12 semanas, donde los pacientes a doble ciego se les suministró lubiprostone y placebo. Hubo evidentemente, de acuerdo a los objetivos de la FDA, aumento en el número de posiciones más de 3, que las podríamos denominar incompleta, más de 1 cuando se denomina deposición intestinal completa, que es otro objetivo diferente al que acabo de mencionarle, y además, y en ese sentido, pues los pacientes que tomaron lubiprostone tuvieron una diferencia significativamente estadística en relación a la mejoría de ese síntoma. Y aquellos que fueron respondedores, adicionalmente, se beneficiaron del alivio del dolor abdominal, de la distensión, de la severidad de la constipación, la consistencia de las heces mejoraron y el esfuerzo que el paciente tenía que hacer para realizar su deposición. Doctor Restrepo, le quedan 2 minutos de posición. Bueno, el siguiente fármaco que es la novedad en el tratamiento acaba de ser aprobado en la Unión Europea para el tratamiento, es un péptido sintético análogo del guanilin y el guarinil, es un activador del regulador transmembrana de la fibrosis quística de los canales de cloro, es el primero en la clase de los agonistas del receptor de guanilato ciclasa, actúa localmente con una muy baja biodisponibilidad, mejora el dolor abdominal, la disconfort y la distensión, como también la función intestinal. Diarrea leve a moderada es el efecto adverso más común, es el único agente aprobado por la FDA específicamente para el síndrome de intestino irritable, variedad constipación. Esto ocurrió en el 2012 en Estados Unidos y en el 2013 en la Unión Europea. La dosis recomendada, 290 picogramos, 30 minutos antes de la primera comida. Nosotros no contamos con este fármaco en nuestro medio. Esperemos pues que llegue para poder probarlo. No requiere de ajustes de dosis en presencia de daño renal o hepático ni en pacientes ancianos. En el embarazo es un fármaco que está en la categoría C. Aquí vemos cómo actúa, activando este receptor y hay un incremento
en el flujo al estimularse esos canales que acabo de mencionarles de bicarbonato y agua, pasivamente pasa a bicarbonato y agua y tiene una acción adicional que es modular la resección dolorosa de las terminales nerviosas de los nervios que están ocasionando el dolor en el síndrome de intestino irritable. Aquí les muestro dos diapositivas donde se publican los resultados de los trabajos realizados por los científicos para apoyar su aprobación en la FDA y se ve pues que los pacientes mejorando las evacuaciones completas consiguieron una P significativa con respecto al placebo y hubo una mejoría de todos los otros síntomas como lo vemos en la diapositiva. El efecto adverso más frecuente que se encontró en el tratamiento en los dos trabajos que se realizaron por 12 semanas y por 26 semanas fue la diarrea. Como lo muestra acá, significativo desde el punto de vista estadístico. Bueno, y estos 2 minuticos finales para mostrarle lo que está en perspectiva en cuanto al manejo de la constipación en el síndrome de intestino irritable. Está en primer lugar los moduladores de los ácidos biliares. Aquí tenemos muchos cirujanos que utilizaron esa sustancia para disolver los cálculos vesiculares. Se sabe que uno de los efectos adversos de esa sustancia cuando se utilizaba para eso era la diarrea y ahora pues se hizo un estudio doble ciego placebo controlado que mostró la aceleración en el tránsito colónico y mejoró la función intestinal en 3 pacientes con síndrome de intestino irritable. Los dolores cólicos bajos en cerca del 40% de los pacientes fue el inconveniente, se está buscando una dosis que sea pues como adecuada para tratar de pues evitar ese molesto efecto adverso. El oxivitat es un inhibidor de la reabsorción de las sales biliares en el ilion terminal. Hay 3 estudios en fase 2 en constipación funcional que reportaron mejoría y en cuanto a las evacuaciones espontáneas completas, consistencia de las heces y disminución del pujo. No hubo atenuación consistente del dolor abdominal o de la distensión, excepto en una dosis de 15 miligramos. Hay una droga semejante a la que acabo de mencionarles, que está aprobada en los Estados Unidos, que se llama plecatinide, estudio fase 2 de 12 semanas, comparó este medicamento con placebo en 951 pacientes con constipación funcional y reportó que 21.5 versus 11.5 fueron respondedores. El papel como una opción en el tratamiento del síndrome de intestino irritable es todavía desconocido. En cuanto a los moduladores de la serotonina, el prucalopride, me imagino que el doctor Peláez nos irá a decir algo, ampliará un poco más del papel en el tratamiento de la constipación funcional y los datos son muy limitados en la utilidad para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, variedad constipación. La mosaprida es una molécula que se le ha reconocido un papel diferente al que tenía antaño, como para ser utilizado solamente en dispepsia y en reflujo gastroesofágico. Se reconoce que tiene una acción en todo el intestino delgado y también tiene una acción en el colon sigmoides particularmente y también a nivel de los esfínteres. Generalmente es bien controlada y se demostró en un pequeño trabajo prospectivo que mejoró los síntomas. Un trabajo que se estaba realizando en uno de los países árabes no contó con el número de pacientes adecuado, que era el que estaba esperando la FDA para darle la aprobación en el manejo de la constipación asociada a intestino irritable y por el número bajo de pacientes se suspendió. El Puma-Cetrac es otro de los moduladores de la serotonina. En un pequeño trabajo no doble ciego encontró que la frecuencia de las deposiciones aumentaron luego de la primera semana cuando se comparó con placebo con una P menor de 0.05. Los efectos adversos comunes fueron flushing, diarrea, dolor de cabeza y anorexia. Muchísimas gracias.